La comunidad del Chorro, en el municipio de Constanza, en sus inicios fue solo un balneario más de la zona, en la época en que todos sus ríos eran cristalinos y caudalosos, pero fue a partir del 1950, durante el gobierno de Trujillo, que fue convertido en el principal atractivo turístico de la región, con la instalación allí de la piscina natural, los vestidores y el área de recreación del Hotel Nueva Suiza abierto al público en general. Durante años brilló como el lugar ideal para compartir en familia y de esparcimiento social para turistas, hasta que a partir de la muerte de Trujillo, el desarrollo gradual de la agricultura en el municipio y el abandono de todos los gobiernos posteriores, el Chorro entró en un proceso de contaminación y degradación creciente, hasta que en el 1978 el ciclón David destruyó todo lo que quedaba de su antigua gloria. Pero no podemos hablar de la comunidad del Chorro sin hablar de una institución y un hombre, del mismo modo en que no podemos hablar de ese hombre y esa institución sin mencionar al Chorro. Para mí es una gran oportunidad poder expresar mi agradecimiento al señor Carlos Corsino, de la Asociación para el Desarrollo del Chorro. Él, desconocido como lo era, no se cansó de tocar puertas y de dar los pasos necesarios de constitución y registro institucional, y con el avance del tiempo y los pasos correctos, empoderó su voz. Bueno, Carlos es una persona que trabaja, un líder comunitario. Pero no con méritos personales, sino con el empoderamiento social de toda su comunidad. Aquí quien hizo la diligencia para darme ese pan fue el hermano aquí que nos llevó hasta allá, donde dan esto. Él se presentó a mi casa y me bajó de mano a la carretera. Me metió a una jipeta y me llevó hasta Santiago y volvió y me trajo, a costo de ellos. La familia mía y yo nos habíamos muerto del hambre. Creo que él es un buen modelo y ejemplo de solidaridad en nuestro municipio de Constanza, logrando ser parte significativa de una transformación que todavía hoy sigue dando frutos. Llegan cosas al municipio de Constanza que, aunque no me vean, yo soy parte de los que estamos trabajando. Nosotros existimos con él porque lo queremos, lo adoramos, porque es un amor. Asodecho, la cara humana del servicio. Nuestra historia no es como nos la cuentan. Muchos acontecimientos son cambiados y la verdad ha sido ocultada. Pero ha llegado la hora en que la luz se abre paso, aún a través de las tinieblas. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Con Alan Alexander. Bueno, esa niña tengo yo que valerla, levantarla, acostarla, darle la comida y hacerle todo, porque ella no se puede valer. Todo depende de mí, yo tengo que hacérselo todo. Bueno, una vida difícil, porque cuando uno tenga que hacérselo todo, ya usted sabe que no es fácil para la madre. A levantarla, acostarla, darle la comida y hacérselo todo. Bueno, mi casa era que llovía afuera y encampaba adentro. Para yo acostarme con ellos tenía que buscar el ladito seco, porque esto era, ya usted sabe, manantial, daba pena. Y le doy la gracia a Dios primero y después a Carlos Corsino, que me sobrevivió mi casita, me puso a valer en ella, porque yo daba lástima, daba pena. En la construcción de una nación, el liderazgo no es una isla, sino un puente. Un puente para que la ayuda llegue a aquellos rincones donde verdaderamente se necesita. Y para ello se requiere más que una intención. Se requiere una arquitectura de voluntades. Es así como, detrás de cada organización de las que componen el universo institucional del Chorro, detrás del acueducto, de la electrificación y de diversas manos extendidas, hay una voluntad diligente que empuja. Hablamos de Carlos Corsino, la institución que preside y sus colaboradores. Mire, para mí es una gran oportunidad poder hablar del señor Carlos Corsino, porque
En nuestros 26 años que ya tenemos en Constanza trabajando el Ministerio Pastoral, Ministerio Social, Carlos ha sido columna vertebral de nuestros proyectos, sobre todo proyectos sociales. En la actualidad, en el sector de El Chorro, la palabra comunidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que se ha construido día a día bajo las siglas de Asodecho. Que el único que se recordó de mí, mis citaciones es mía, porque yo ni sabía lo que se estaba moviendo. Yo venía a saberlo ya después que quizás ya él todo eso lo tenía. No, ellos venían aquí, los políticos, y traían funditas y cosas. Como donde quiera van llevando funditas y cuando están en su política. El señor Carlos Corsino vino donde mí. Carlos, de que yo conocí a Carlos, Carlos decía, mamá, yo te voy a ayudar, mamá. Donde quiera que se movía, mamá, yo te voy a ayudar para que tú tengas vida. Porque tú eres muy buena, hay que ayudarte, more, en lo que más podemos, ayudarte. Y así le quedó con eso y con eso y con eso hasta que vean de caímos. Caímos a la verdad. Hemos gestionado de manera directa, que ha llegado a través de nosotros, casi aproximadamente 1,000 pensiones al municipio de Constanza. Y me dio los avisos y me dijo lo que había y tenía que ir a Santiago. Y no fue tanto eso que tenía que ir a Santiago, sino él se presentó a mi casa y me bajó de mano a la carretera. Me metió a una jipeta y me llevó hasta Santiago y volvió y me trajo a costo de ello. Carlos, a través de Asodecho y otros compañeros más que nos identifican, compañeros de las diferentes zonas, nos hacen llegar esos documentos de las personas que más necesitan en diferentes comunidades. Conociendo yo por los seguimientos que daba por los medios digitales de comunicación y medios nacionales, la decisión del presidente, en su primer visita que hizo a Constanza fue en Moncarlo, tuvimos el acceso, los miembros de la dirección ejecutiva del partido, de la dirección municipal, a reunirnos con él un espacio donde yo aproveché, fui preparado, documentado, con más de 500 copias de cédula, de la que yo mantenía por el asunto de la Asociación para el Desarrollo Asodecho incorporada, solicitando al presidente, apelando a su sensibilidad humana, para que una cantidad importante, cientos de envejecientes, fuesen tomados en cuenta con esa pensión solidaria. Aquí Carlos Corsino nos dijo, señores, ya ustedes con Dios tienen vida, ya su gobierno le puso lo que le va a dar. Para allá, vamos para allá. Ahí vamos. Digo yo, vamos. Ay, yo no se me quita esa alegría jamás. No. También las pensiones aquí mismo a Constanza han llegado aproximadamente unas 800 o 700 pensiones, que eso viene también a erradicar la pobreza, a abaratar la pobreza. Entonces, todas esas son cosas que vienen a favor de la clase baja. Mi vida ha cambiado después de la pensión, porque que esa ayuda que tengo no la tenía. ¿Se ve? Entonces, ha cambiado. Hasta una pensión para a ti asignártela, te tiran no sé cómo llamarlo, un background para ver la calidad tuya y la posibilidad que tú tienes. Entonces, si tú calificas, igual que para la tarjeta que se te asigna un sistema que usan esas instituciones para no asignarle pensión o una tarjeta a una persona que en verdad no lo necesite. Ahora sí. Ahora yo tengo una tarjeta y una pensión. Hoy día de Carlos Corsino y una sobrina que tiene Carlos Corsino. Eso sí. Nosotros particularmente hicimos la gestión y a través de nosotros, a través de mí como legisladora y a través de Asodecho y otros representantes de instituciones sociales. Por la gracia de Dios, bajo la gestión de él, y tengo que decirlo, de la diputada Gabriela Abreu también. Y no solo me detuve en eso, sino también le hice saber de que la mayor parte de las familias que habían, que no tenían la tarjeta del gobierno, supérate, donde en campaña a nosotros el partido nos facilitó una tarjeta de muestra llamada La Doble,
para que a la familia le pusiésemos en conocimiento que de llegar el PRM al gobierno, pues se iba a entregar una tarjeta, la doble, donde iban a tener el doble de beneficio, y a varias familias que no tenían, pues se le iba a proporcionar esas tarjetas. Un ejemplo bastante gráfico es un proyecto que llevamos tanto la Fundación Secaini como la fundación que el señor Carlos Corsino dirige, Asociación para el Desarrollo del Chorro. Más de 1,000 personas de nuestro municipio recibieron la tarjeta Supérate y el Seguro Nacional de Salud, personas que no existían en esos programas. El monto ha sido duplicado de la tarjeta. Entonces, todos esos son avances y son desarrollo a favor de la persona de escasos recursos, que en verdad, cuando tú recibes el doble de la tarjeta, lo que era antes, eso te ayuda más a paliar la situación económica y tu alimentación. Llegaron al municipio de Constanza más de 1,000 tarjetas solidarias. Se hicieron un operativo y otras que se entregaron particularmente en la oficina de Supérate, y nosotros seleccionamos personas vulnerables que sí la necesitan. Y yo vea, eso es una cosa, una maravilla que este presidente hizo con su gente, porque yo nunca había recibido valor. El valor lo recibí ahora, porque el hermano me hizo ese esfuerzo. ¿Te ve? Él me hizo el esfuerzo: mamá, usted va a comer porque tenemos que hacer la fuerza de que usted es medio enferma, reciba algo del nuevo gobierno. Para entender el presente de un hombre, hay que hurgar en las raíces de su formación. Así comprenderemos que Carlos Corsino no es fruto del azar, sino de una herencia moral inquebrantable. Su padre, un hombre de principios férreos, portaba consigo una brújula ética que hoy parece olvidada: la cartilla cívica. ¿Y qué era la cartilla cívica? Era el libro Nacho para adultos, de la era de Trujillo, pero no para enseñarles las vocales, sino para que aprendieran a vivir en sociedad siendo útiles a su país, enfocando sus enseñanzas al cultivo de principios, modales, disciplina, responsabilidad, el respeto a las instituciones y a la persona, así como el amor al trabajo. El que tuvo la oportunidad de conocer al padre de Carlos, como yo la tuve, sabe que él se sabía ese librito de memoria. Y no solo eso, sino que lo vivía como ciudadano ejemplar en cada una de sus acciones. Carlos, el hombre debe tener 2 cosas: palabra y respeto. Y es en las acciones de Carlos Asodecho, como también se le conoce, que vemos reflejada la instrucción cívica de su padre. Es así como, en esta historia, vemos las pruebas de que la buena formación no caduca. A través de Asodecho, él no solo gestiona obras, él aplica con rigor y coherencia las lecciones de su padre y madre, que fueron formados para entender y así educar a sus hijos que servir a la patria comienza primero en servir al vecino y a su comunidad. Por ejemplo, la Fundación Secaini, que ha desarrollado una cantidad inmensa de programas como construcción de viviendas, construcción de varias escuelas, de un centro de salud, un centro de odontología y muchísimas cirugías que se han realizado a nivel del municipio de Constanza y se han desarrollado en la capital y en otros lugares. Bueno, Carlos Corsino ha sido parte fundamental de todo esto. Lo he dicho en muchísimos ambientes, en diferentes escenarios. Y yo, a través de esa diligencia que el señor Carlos Corsino me hizo, me llegó la pensioncita, porque solamente yo moviéndome no podía hacerlo. Y aquí a don Carlos Corsino que se recordó de mí. Aquí te veía mi leyendo, es de lo que Jesús y este gobierno ha hecho en nosotros los pobres. ¿Tú ves? También le mostré más de 300 copias de cédula con número de teléfono de familias que no tenían la tarjeta, haciéndole énfasis de que era una realidad, que la mayor parte de las familias que no la tenían pues eran las que eran PRDistas, porque en los gobiernos pasados fueron muy estrictos con eso. Si se identificaba que una persona no era del PLD, la tarjeta se la suspendían, se la cancelaban o no se la entregaban. Aquí en Constanza, lo que es el municipio completo, teníamos aproximadamente unas 4,000 tarjetas y hoy sobrepasan las 18,000 tarjetas.
Por eso le decía, el señor Carlos Corsino se ha enfocado en las personas más vulnerables. Soy testigo directo, reitero, cómo el señor Carlos Corsino ha tocado las puertas del plan social de la presidencia para construir y reconstruir cientos de viviendas. También le mostramos fotos de varias casitas. Al mostrarle esas fotos al presidente y oficio por diferentes instituciones sin fines de lucro de acá de Constanza, entonces el presidente me manifestó: conserva las copias de cédula que la vas a necesitar, solo dame los oficios y un número donde te puedan contactar. Bueno, esta casa no se vivía, esto era un rancho que llovía afuera, llovía adentro y acampaba afuera, porque esto no se vivía. Aquí cuando llovía, ya usted sabe, esto se mojaba todo, la cama y todo el mundo. Y cientos de viviendas que fueron techadas, parte de esas viviendas acá, donde estamos en este momento, en la comunidad de Río Grande, en el Cercado, en el Sánchez Libertad, en otras comunidades también. Pero en ese momento seleccionamos las personas que entendimos que era lo que más la necesitaban, primero porque tuve el nivel de deterioridad que tenían los techos en esas casas y también la necesidad de las personas, gente que no trabajan, adultos mayores, madres solteras. Y precisamente no solo nos llamaron, sino nos enviaron un oficio de Palacio, dirigiéndonos dónde debíamos ir. Bueno, no deberíamos de decirlo de este modo porque nada llega a través de él, sino que él va y toca puertas. Permíteme decirte algo, Alan, no fue Carlos Corsino solo. Ahí estaba el pastor Ángel Ramírez Moreta, ahí estaba una dirigente de la mujer, Albania Lagares, ahí estaban diferentes presidentes de juntas de vecinos, líderes comunitarios. Eso no fue Carlos Corsino, eso se hizo con dirigentes religiosos, pastores, con dirigentes comunitarios. Ellos hicieron levantamiento conjuntamente con nosotros, eso no lo hice yo solo. Por eso fue lo eficiente y lo eficaz de la implementación de esos programas. Y esas puertas que él toca, como trabaja con mucha seriedad, pues llegan, se la abren, digamos, de una manera mediana. Ahí entonces que entran tanto Gabriela Abreu, diputada actual, como Francisco Marte Kiko, actual alcalde municipal, donde para uno tener la fuerza política, el aval, no solo para conseguir 1, 2 o 3 pensiones y 2 o 3 techados y 2 o 3 tarjetas, sino un número importante. Se hicieron muchas, no tengo cuantiosa la cantidad, pero se hizo un buen trabajo y cada vez que tú le cambias un techado a una familia, eso automáticamente le cambia la calidad de vida. Gracias a Carlos Corsino y a esa muchacha que con sus cuestiones de ellos, esta fue la primera casa que arreglaron aquí en el Chorro, porque estábamos, ya usted sabe. Ya techados por el plan social se ejecutaron más de 500 techados de esos zinc azul. Uno que anda por las diferentes comunidades del municipio de Constanza, uno ve que a veces hay personas que, como dice la adagio, llueve afuera y acampa adentro. Estábamos en necesidad. Esta fue la primera casa y después de esta, no, el Chorro entero, ellos ya usted sabe. Aquí en la comunidad del Cercado, en la Sabina, en diferentes partes del municipio de Constanza, están diseminados todos esos techados en familias que habíamos hecho un levantamiento que demandaban con carácter de urgencia que se le cambiara tanto la madera como el zinc. Yo les sé decir que aquí en el Chorro, casa en mala condición que tuviera así como estaba esta, no encuentra usted una. Ellos arreglaron todo eso ojitos malos, ellos lo arreglaron. Aquí se conoce el zinc, es de otro color. A donde usted ve ese zinc, eso fueron ellos. Entonces, automáticamente tú le cambias el techado, ya a esa persona le cambia su calidad de vida, hasta una enfermedad que pueda ocasionarle una lluvia hasta durmiendo en su casa. En el propio vehículo del alcalde fuimos en comisión a Santo Domingo, quienes le he mencionado, la diputada, el alcalde y quien le habla, donde el director de pensiones, nos reunimos con él, le mostramos las necesidades, una comunicación que me había llegado de Palacio para que él nos recibiera por instrucciones del presidente, y fuimos también
donde Gloria Reyes, que era quien manejaba en ese momento lo de la tarjeta Supérate. Visitamos a doña Yadira Enríquez, que era quien dirigía el plan social para lo de los techados, y por las buenas relaciones que tienen y han tenido tanto la diputada Gabriela Abreu como el alcalde Francisco Marte con esos ministros, esos directores, esos funcionarios. Cientos de raciones de alimentos que por mucho tiempo se han venido trayendo al municipio de Constanza. Tal vez no sea la realidad del momento, pero en el pasado muchas de estas llegaban a través del señor Carlos Corsino y con el apoyo de algunos funcionarios, por qué no decirlo también, como el señor Kiko Marte, nuestro alcalde, la diputada Gabriela Abreu. Y en ese entonces teníamos una directora muy cautelosa, precavida y comprometida demasiado con la labor social, con la entrega de raciones alimenticias a la persona más necesitada. Este gobierno a mí me ha puesto a valer, vea, porque me dan mi comida, me dan mi chin de gas, ¿sabes? Y tengo, mire, la tarjeta, yo como, de la tarjeta comí primero. Al principio yo empezó haciendo sus levantamientos y cuando vino a Constanza, la primera entrega casa por casa, una de las primeras que se hicieron en el país, fue aquí en el municipio de Constanza, que empezaron a hacerlo en el Chorro y abarcaron todo el Chorro y esas zonas por ahí. Primero ella vino y luego mandó, que no pudo ella estar presente, pero mandó su equipo a hacer y se entregaron más de 2,000 raciones alimenticias casa por casa. Dice Carlos Futina, presente en Taitaiti, que tiene una caja, ¿eh? Ay, 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 digo, ay, ¿qué? Debemos tomar en cuenta que Carlos, al no ser un funcionario del gobierno, las cosas no es que llegan a través de Carlos, sino que Carlos las gestiona. Las cosas que han llegado, pocas o muchas, han sido gestiones de él o de nuestra diputada Gabriela Abreu, que a través de Carlos Corsino también ha ejercido ciertas labores sociales, como yo sé que ella la ejerce en diferentes comunidades de la circunscripción que ella representa, Jarabacoa, Constanza. Llegan a cosas al municipio de Constanza que, aunque no me vean, yo soy parte de los que estamos trabajando. En conjunto con el alcalde, estamos haciendo la labor. Ya van un alrededor de cerca de 800 pensiones a envejecientes de más de 60 años, de 6,000 pesos en efectivo todos los días 18, más tardar el 19, ellos van y lo buscan en el banco de reserva. Yo soy más que rica. Ay, yo soy más que millonaria. Esas son las cosas más visibles. Hay otras que son un poquito menos visibles, que no dejan de ser importantes, pero sabemos que al señor Carlos tampoco le gusta mucho promocionar lo que él hace, porque él lo hace como una persona que le duele a los demás. ¿Cómo logramos 24 horas de luz? Que eso no venía para el Chorro, donde todavía hay partes de Constanza que no tienen las 24 horas de luz, con el greda del ayuntamiento. Aquí nos quemaban diario los aparaticos que teníamos y cuando cogían candela los alambres, iban quemando hasta el canal allá. Aquí la energía eléctrica era alambre dulce, se prendían los alambres de noche, uno duraba una semana, 2 semanas sin energía eléctrica. Había un poste de luz que estaba podrido, donde tenía un tela de araña de alambre dulce, y yo le dije, dale con la cuchilla que se caiga el poste. Porque en esos días recibíamos la visita de Celso Marrancini, que era el vicepresidente de lo que era la CDE a nivel del país. Y había que volver otro día a comprarlo, como Dios nos ayudara, y poniendo bobina para usarlo, y con lámpara y cuava. Y entonces, cuando se armó el caos del problema que había, que estábamos sin energía eléctrica, fuimos a una comisión donde Celso Marrancini, recuerdo, Luis Quesada, que era regidor entonces, y Rafa Collado, que fue que trajo a Celso Marrancini a Constanza. Luis le dijo, hay que escuchar a esos comunitarios, hay que resolver una situación de ellos. Y Rafa me le presenta a Celso Marrancini, y don Celso inmediatamente dio instrucciones para que viniese una comisión de ingenieros a hacer el levantamiento a la comunidad, y ahí nos instalaron lo que fue los postes de energía eléctrica nuevos,
y energía 24 horas. Más de 1.000 viviendas son beneficiadas del servicio de la energía 24 horas en lo que tiene que ver con la zona nuestra. Sí, sí. Aquí de ahí para acá ha sido que después que hicieron la transformación que se hizo aquí, de aquí se cambió, aquí se vive como mejor que en la capital en cuanto a la luz. Nosotros teníamos una situación, aprovechamos la coyuntura que Hidalgo era el principal representante de Coravega en la provincia. Y entonces Hidalgo consiguió, a quien agradecemos que aún estamos usando su servicio, el empresario agrícola José Luis Díaz, siendo hermano, de que José Luis le prestara un pozo a Coravega para desde ahí instalar bombas y las conexiones, las tuberías necesarias para ponernos un servicio de agua a la comunidad que actualmente estamos usando. Gracias a Dios, a José Luis Díaz y a Hidalgo Díaz. Ya tenemos un pozo, gracias a Kiko Marte y a Gabriela Abreu, he instalado y con tubería y todo en donde está la edificación de la escuela nueva. Solo faltaría sea que instalen una bomba más potente o la bomba que está en el pozo que he prestado sea trasladada a ese pozo. Alrededor de 500 viviendas son beneficiadas de ese servicio de agua. O sea, Migración estaba solicitando jóvenes de 18 a 30 años de edad y nosotros buscamos un equipo de jóvenes. Tienen que reunir los requisitos, primero porque tienen que ser bachilleres, tener de 18 a 30 años de edad. Hubo una reunión de los grandes líderes políticos, llámese Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader. Entonces de ahí sale formar un cuerpo de agentes migratorios a nivel nacional. Ahí es que entra entonces Constanza, donde se le da la oportunidad para que pueda presentar un grupo de personas para convertirse en agentes migratorios. Ayudamos a diferentes jóvenes de la comunidad que querían ser agentes migratorios y están ahí. Actualmente tenemos más de 20 agentes migratorios que están haciendo una labor extraordinaria en migración, en el tema de los inmigrantes. Y esos jóvenes nosotros, aparte de que están trabajando en migración, han cogido otro rumbo, otro camino en su vida, así mismo, que lo ayudamos a que ellos se conviertan en personas diferentes. No que eran malos, pero eran jóvenes son jóvenes de muy escasos recursos y se les ha brindado una oportunidad de inmigración de ellos hacer una labor por la sociedad, por el país y también por ellos mismos. En naciones como Suiza existe lo que se llama el sistema de milicia, donde los ciudadanos no viven de la política, sino que sirven a sus comunidades como una extensión de su deber civil antes de aspirar a altos cargos. O miremos hacia modelos de gobernanza comunitaria donde el prestigio no se compra con vallas publicitarias, sino con años de trabajo sin fines de lucro en favor del vecino. Esto, y siguiendo el ejemplo de personas como Carlos, nos lleva a una propuesta atrevida pero necesaria. ¿Y si el servicio comunitario fuera el requisito indispensable para ejercer la política en nuestro país? Hay que reconocer la labor de desinterés que el señor Carlos Corsino manifiesta. Y es algo muy importante porque él no es un funcionario público en el término clásico, natural de la palabra. La vida de Carlos nos enseña que el liderazgo no se trata de ostentar un cargo, sino de cargar más bien con la responsabilidad de otros en procura de materializar el sueño de una vida más digna de aquellos que viven en la desesperanza. Él no es una persona que maneja recursos, sin embargo, ha hecho más que muchos que probablemente están ejerciendo funciones públicas y manejando recursos en nuestro municipio. Y eso hay que reconocérselo. Trabaja en labor social, debo decir que mucho más que yo. Primero porque él conoce mucho y vive y trabaja de la mano con los comunitarios y anda visitando a todo el mundo, las personas más vulnerables sobre todo. Imaginemos por un momento un escenario nacional donde para calificar como candidato, sin importar el partido, se le exija al aspirante demostrar una trayectoria de servicio social, servicio comunitario que sea verificable, como muestra el ejemplo de Carlos con Asodecho. Yo soy un testigo directo
de la obra social del señor Carlos Corsino y cómo ha impactado a muchísimos sectores. Pues te debo decir que yo he tenido un equipo extraordinario realmente, el que nos hemos mantenido ahí. Carlos Corsino, que es mi tío, realmente ha hecho un trabajo extraordinario desde siempre. Carlos es un comunitario social trabajador incansable. Carlos se ha olvidado de su vida, se ha olvidado de él para servirle a la comunidad. De hecho, ha hecho inversiones monetarias a nivel personal para que estos proyectos lleguen, y a veces la gente, o hay personas que pudieran creer que el que está haciendo una labor de esta naturaleza la está haciendo porque está ganando algo. Y en términos económicos, yo soy muy testigo, reitero de nuevo, que el señor Carlos Corsino, en vez de ganar, por decirlo de algún modo, ha perdido, entre comillas, en términos financieros. Bueno, Carlos es una persona que trabaja, un líder comunitario y una persona que es líder abarca todo eso, porque un líder lo que hace es que canaliza y que tiene cosas a favor de la persona más desposeído en su entorno. Yo pienso que el señor Carlos Corsino es un buen modelo para nuestros políticos o funcionarios más bien de nuestro sistema político dominicano y para el tren gubernamental, sobre todo de nuestro municipio de Constanza, porque servir sin ser un funcionario, sin que se les retribuya monetariamente hablando, es fundamental. El servicio solo por una paga no es un servicio que va a calar en lo más profundo de nuestras sociedades. No, si los políticos hicieran lo que la sobrina de Carlos Corsino y Carlos hicieran y han hecho, si hicieran así, el pobre viviera bien, tuviéramos mejor. Porque imagínense, la cosa no está tan fácil. Los cuartos no están rindiendo nada. Pero con gente así uno como que muere más tarde, diría yo. Buenos días, estamos aquí para la evaluación social de aspirantes a cargos políticos. Su tarea es crucial para asegurar líderes con integridad. Totalmente de acuerdo, la ética primero. Procedamos entonces. Si es que un día llega a pasar en República Dominicana, el momento en que a los políticos se les exija poseer un historial de servicio social comunitario probado, la realidad dominicana cambiará drásticamente. No importará quién gane las elecciones, porque hasta el candidato menos carismático vendría con un historial de entrega probada. Si se exige un currículum para un empleo menor, ¿por qué no exigir una hoja de vida de servicio social para quienes dirigirán nuestro destino en los distintos puestos electivos del país? Buenos días. Hoy evaluamos los aspirantes con transparencia. Es vital la participación ciudadana para una democracia fuerte. Coincido, la integridad es clave en el proceso electoral. Procedamos con la primera presentación. Personas como Carlos, que han hecho una labor significativa con planes sociales gubernamentales, municipales y privados, debe servir de ejemplo para aquellos que deseen ejercer la política con dignidad, y no solo como un mercado en donde va a buscar lo suyo. El verdadero político debe nacer del servicio comunitario, no del marketing y la publicidad. Al elevar el estándar y exigir que el poder sea precedido por el servicio, garantizamos que gane quien gane, el país siempre será el vencedor. Y más allá de Carlos, un detalle que nos parece interesante y digno de resaltar, sobre todo en una época como la nuestra, y es que la diputada, a pesar de estar ya en la teta legislativa, en la ubre del poder, el vehículo que usa a 2 años de su triunfo prácticamente sigue siendo el mismo que antes de ganar. Mismo que pueden ver en sus pantallas. Y en este país sabemos que los políticos, desde que llegan al poder, lo primero que hacen, con el dinero del pueblo, es cambiar su vehículo por uno de alta gama solo para llenar su vacío de autoestima y sentirse un poco más de lo que realmente son. ¡Qué elegancia! Perfecto para un líder. ¡Por fin gané! ¡Se acabó el andar en vehículo de pobre, carajo! Y esto nos dice que Gabriela, aparentemente, tiene suficiente autoestima como para darse valor legislativo, no con un vehículo, sino con sus acciones y trabajo. Aquí no me interesa, ni al señor Carlos Corsino le interesa, porque hemos hablado a nivel personal este tema de promocionarse, ni como un futuro candidato político. Yo aspiro a tener amigos en los cargos políticos, porque es que los cargos políticos, tú manejas recursos públicos. Y una persona que tiene vocación de servicio, que maneja un recurso público,
y llega alguien, eso es por presupuesto, por cantidad. Tú no puedes cederte, pasarte de la cantidad que tenga asignada para tal o cual cosa. Entonces me llega una gente a mí con hambre. Yo he podido dar el presupuesto y voy a dar 20 presupuestos porque es que cuando realmente hay una necesidad, yo voy a responder a eso. Nosotros estamos procurando que la comunidad conozca la labor social y altruista de este hombre de bien, como mañana pudiéramos también resaltar la labor o las labores de otros hombres y mujeres de bien de nuestro municipio. Su tenacidad y su persistencia no nacen de la ambición, sino de una fe inquebrantable en que aún se puede hacer algo más por su comunidad. Creo acertadamente que debemos resaltar la buena labor de los hombres y las mujeres. Son paradigmas de bien. A veces las malas noticias corren rápido. Si alguien comete un error, si alguien falló, eso se resalta. Las buenas obras no se quieren resaltar. Y yo lo felicito a usted, Alan, porque está resaltando lo bueno de un líder comunitario, de una persona entregada a nuestro municipio. Yo les exhorto que se involucren a trabajar sin fines de lucro, a buscar cosas para el pueblo y para la persona que en verdad de escasos recursos, la persona que más necesiten, porque esa es la palabra de un líder: gestionar, canalizar, saber manejar emociones a favor de un determinado grupo de personas. Mira, el Chorro en ese tiempo no podía compararse con una selva, porque la selva entiendo que hay mejores condiciones para uno subsistir, sobrevivir. Y yo me parece que siendo él de esa comunidad, si él le fuera tan ingrato a la comunidad, yo considero que vivieran diferente a como viven. Esto no tenía comparación. Pero si nos vamos a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, vamos a escuchar los testimonios de cientos de hombres y mujeres que han sido tocados de una u otra manera a través de la obra social del señor Carlos Corsino. Y yo tengo el conocimiento que Carlos ha hecho por el Chorro entero, aunque hoy aparezca alguien que diga que no. Yo no tengo palabras para decirle en la condición que estamos nosotros y en la que estamos ahora. Y que se lo agradecemos a ellos. El barrio entero, no nosotros, no el barrio entero. Carlos Corsino ha sido trabajador de antes. Yo con toda la gente, porque siendo gente que ya que se aprobe, Carlos Corsino trabaja con amor para la gente. Todos los desarrollos que hay logrado aquí y los que parten, contamos con él, con Carlos. Porque aquí las otras autoridades del pueblo, nosotros no tenemos el conocimiento de ellos aquí. Esos son la gente que hay que venerar en los sitios que uno está. Venerar a la gente buena de Dios, ¿sabes? Agradecido del señor Carlos Corsino, lo que estoy hablando, que es el gobierno de nosotros aquí en El Chorro, que nos representa. Yo me siento completamente agradecido, tanto de él como del presidente. Del puesto que está, que lo llevaran a un puesto, que fuera el presidente de la República, de parte mía. Laiga, yo quiero que Dios me le dé vida a Laiga, Carlos, porque el papá Dios sabe que ella ha sido humanitario y sigue siendo humanitario. Ella es para adelante que va, no es para atrás, ¿no? Él va para adelante en el nombre de Dios, Carlos Corsino. Creo que él es un buen modelo y ejemplo de solidaridad en nuestro municipio de Constanza. Y no solamente los funcionarios, Alan, muchísimas personas deberíamos de aprender de una persona tan entregada como el señor Carlos Corsino. Paisano derechito, ¿ah?